Hace ya 2-3 semanas el Señor me viene hablando acerca de un tema, y es muchas veces nos encontramos cansados, desilusionados, sin fuerzas, y el mensaje de hoy se llama Sigue avanzando. Y hay 3 imágenes que quiero que, 3 imágenes o 3 ejemplos que a lo largo del mensaje voy a dar, y van a ser para ir mostrando cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios nos ayuda y cómo Dios está con nosotros también. El primero de ellos, vayamos y traiga a su mente cada cosa que le voy a ir contando. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Entonces Dios los llama a salir. Esta salida para ellos fue muy difícil, pero Dios los estaba librando de la esclavitud. Imagínense, habían estado establecidos 430 años allí. Egipto era casi su casa, pero estaban cautivos, eran esclavos. La mayoría de ellos trabajaban, su trabajo era muy duro, hacían ladrillo, juntaban la paja, amasaban el barro, cosían el ladrillo, y el trabajo se iba haciendo cada vez más duro. Habían escuchado el clamor, Dios había escuchado el clamor de ellos y fue a librarlos. Entonces, en un momento Dios le dice salgan, lo manda como líder a Moisés, y allí Dios los manda a salir. Comienzan a salir. En lo que ellos iban saliendo, casi apurados, levantan todo lo que pueden, llevan sus cosas. Aún el pueblo de Israel les regalaba cosas diciendo, por favor, váyanse, su Dios es casi malo. Pero Dios había sacado a este pueblo con mano poderosa. Aún el corazón de Faraón había endurecido. Y mientras este pueblo se iba yendo, de pronto, ¿qué hicimos? Hemos dejado ir a todos estos esclavos. Hemos dejado ir. Entonces Faraón, junto con todo su ejército, empezó a perseguirlos. Dice que eran como 600 carros, más todos los carros de Israel, más hombre a caballo. Era un gran ejército y potente ejército que los seguía, y de pronto ellos tenían la fuerza solamente de esclavos. Pero Dios estaba con ellos. ¿Cómo lo dejamos ir?, decían. Y quiero que vaya conmigo. Y allí de pronto, cuando el ejército venía tras ellos, se encuentran encerrados. Se encuentran encerrados con el mar enfrente, el desierto y las montañas atrás, y el ejército de Egipto asediándolos. Y no creo que iban a buscarlo de pronto para traerlos de vuelta, sino que ya iban decididos casi a matarlos también. Y quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 14, y vamos a leer algunos versículos de allí, y vamos a continuar. Éxodo 14, y desde el versículo 10 voy a leer. Dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros,
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Estaba Moisés allí, era su líder, y creyó a la palabra de Dios, que Dios los iba a liberar. Entonces, el versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vaya grabando estas palabras, vaya grabando en su corazón estos versículos. Dice: y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés. Ahora era Dios hablándole a Moisés. Y escucha lo que le dice: ¿por qué clamas a mí? Dios ya lo había sacado, ya estaban en camino de esa liberación. Y ahora, ¿por qué clamas a mí? Mira lo que les dice: di a los hijos de Israel que marchen. Pero estaba delante de ellos el mar. ¿Cómo hacían para continuar? Pero había una orden y era muy clara: di a los hijos de Israel que marchen. Pero vemos una muralla, pero vemos el mar, pero vemos un imposible. Marchen. Versículo 16, y ahora le estaba dando la orden a Moisés de lo que él tenía que hacer para que el pueblo de Israel marche. 16 dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Esto era algo pero terrible lo que estaba sucediendo. Estaban delante del mar, Moisés levanta su mano, levanta su vara y el mar se divide. Y allí el pueblo de Israel iba a poder caminar en seco y pasarlo en seco. Versículo 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron entre los unos y los otros. Ahí estábamos viendo nuevamente la mano poderosa de Dios. Ese ejército poderoso que habían conocido los israelitas, que venía tras ellos, Dios no permitió que nunca se acercasen, que nunca lleguen. Dice que esta columna de nube estaba entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, que para ellos era oscuridad, pero estaba Dios y esa columna de luz que era para ellos luz en la noche. Y nunca se pudieron juntar, nunca se acercaron los unos y los otros. Versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo agua como muro a la derecha y a la izquierda. Esto era impresionante. Imagina un mar delante de tuyo, de pronto se abre. Es seco y tú debes cruzarlo. Y comienzas a caminar, comienzas a avanzar. Dios abrió el mar, un milagro inesperado, poderoso, que había que pasarlo y estaba seco. ¿Sabe? Este pueblo de Israel era un gran pueblo. No eran 10 ni 20 personas, eran alrededor de 2 millones de personas. Ahora quiero que traigas a tu mente esa cantidad, 2 millones de personas. ¿En cuánto tiempo lo pueden cruzar? Y 2 millones de personas es un poquito más de los habitantes de todo Tucumán. Esa era la cantidad de personas, no era
qué sé yo, como una ciudad, no eran 50.000 ni 20.000, pero eran 2 millones de personas, muchísimo. Entre ellos había niños, jóvenes, que calculo que los jóvenes pueden haber cruzado aún más rápido, pero había ancianos, había gente adulta, había enfermos, había discapacitados, había embarazadas, había otros que venían con ellos, que habían sido esclavos, eran de otros pueblos también, y se habían prendido, habían visto esta libertad, y dijeron, nosotros también vamos con ustedes, ya que vieron la oportunidad de salir y ser libres, y allí se fueron. Ahora, cada uno de estos llevaba un paso diferente. No solamente eso, aparte de todas las personas, llevaban las cargas, su bagaje, llevaban sus animales y todas sus pertenencias. Casi al ritmo de la manada iban, o casi al ritmo de los animales, o al ritmo de los ancianos. Entonces vemos que de pronto, imagina, lleva allí al abuelito, a la abuelita, dale, apúrate que viene el pueblo de Israel. No, tranquilo. Iban caminando allí, cruzando ese mar en seco, las murallas de agua para los dos lados, y el pueblo de Egipto atrás, y quizás hasta escuchaban sus animales, escuchaban sus carros, un pueblo que gritaba, sigue adelante, qué sé yo, y quería matarlos. Pero había una orden que era clara de parte de Dios, era marchar. No había posibilidad de detenerse. Era marchar a la fuerza que pueda, a la velocidad que pueda, pero no podía detenerse porque el enemigo acechaba por su vida. Continúa caminando. La parálisis, el detenerse, el distraerse, iba a representar la muerte. Y había una sola salida. No había salida ni para atrás ni para los costados. La salida era solamente hacia adelante. El ángel de Dios estaba con ellos, no estaban solos. Siempre estuvo con ellos. Y era esta columna de nube que los cubría y que los separaba del enemigo. Era una cobertura, era una pantalla. El enemigo no podía llegar a ellos. Y me acuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando dice que prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Y quizás ellos no escucharon estas palabras del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo quizás también pensó en esto. Y dice, había que avanzar, había que seguir. No había tiempo de cansarse. No había tiempo de bajar los brazos. No podían distraerse. Me imagino, quizás pensando un poquito más, ver la muralla esa de agua allí, y ellos casi como de excursión por un acuario, donde se ven todos los pescaditos. Imagínense, ver todos los pescaditos allí casi detenidos, o corriendo por el costado de esa muralla que Dios había hecho, el agua detenida a los costados para que ellos puedan pasar en seco. No podían detenerse. Debían seguir avanzando. Seguir avanzando, y era la única opción. La única opción. Ahora, estaba el enemigo a la espalda, la salida adelante, la distracción a los costados y el temor en sus mentes. Pero tenían que creer a Dios. Tenían que saber que era Dios que iba con ellos y que Dios le iba a dar la victoria. Quiero traer otro ejemplo y que te pongas a pensar un poquitito. ¿Alguna vez has corrido una carrera? Quizás una carrera en el colegio, una carrera cortita, o no sé, hijo de la pila mota que llega al último, qué sé yo, pero has corrido el colectivo,
o de pronto de esta esquina hasta la otra esquina. Y yo lo hice con mis hermanos, lo habré hecho en el colegio. Hoy no lo hago, no, ustedes se darán cuenta por el físico, pero hoy no lo hago. No sé cuánto correría. Los maratonistas, aquellos que corren una maratón de aproximado 40 kilómetros, llega un momento que se agotan sus fuerzas. Llega un momento que no pueden seguir avanzando o les puede pasar esto. Y en ellos y en todos ellos hay un temor. Y este temor es realmente, usan estas palabras, chocarse con el muro. Es algo que los maratonistas lo han escuchado, lo han vivido y lo explican así. No es un muro de cemento, no es que alguien atraviesa palos, es una muralla fisiológica. Ellos, para poder hacer esta carrera, entrenan duro, corren, desarrollan un físico, un abdomen casi de acero, se cuidan en todos sus alimentos y en los suplementos, descansan bien, se entrenan para ser invencibles y cuentan los minutos para estar en esa largada, escuchar el sonido y comenzar a correr, con la esperanza de verse triunfantes en la llegada. Todo esto acarrean antes de la carrera. Sin embargo, ese muro siempre es una posibilidad. Entonces, para este muro hay que tener en cuenta el combustible. Ese combustible que necesitan estos maratonistas es la glucosa o el glucógeno. Ese glucógeno que se aloja en su hígado, en sus músculos, es quien proporciona al cerebro la energía, y el cerebro quien realiza las funciones fisiológicas. Como les decía, el glucógeno se aloja en el hígado y en los músculos y es quien les da la fuerza. Nosotros tenemos aún esa reserva, pero cuando requieren más energía y de pronto en el trayecto de la carrera esos niveles de energía comienzan a bajar, así como vieron el tanque de combustible de un auto que comienza a bajar y hay que pasar nuevamente por estación de servicio. Cuando estos niveles están debajo de lo necesario para poder continuar corriendo, allí comienzan a trabajar sus neuronas y empiezan a mandar una señal diciendo: es necesario más combustible. Esas neuronas mandan una señal de alerta. Hagamos algo al respecto, porque si no morimos, si no nos quedamos, si no nos paralizamos. Entonces comienza a haber una señal de confusión, de debilidad, poca coordinación, ansiedad e irritabilidad. Esto les comienza a pasar cuando esas fuerzas comienzan a caer. Y sabes que este muro tiene 100% origen fisiológico. No es un muro mental ni emocional hasta ese momento. Ahora, ¿en qué momento ocurre este fenómeno? Dicen los maratonistas que entre el kilómetro 28 y el kilómetro 35 comienza a suceder esto. Y si nos ponemos a pensar, alrededor del tercer cuarto y casi por finalizar la carrera, empiezan a cansarse, empiezan a necesitar más energía. Entonces, cuando se agota esta energía principal, el cerebro comienza a cambiar de fuente de energía y comienza a utilizar una reserva de energía que también todos tenemos, yo por lo menos, se llama grasa. Esa es una fuente de energía, pero no es tan eficiente como la anterior. Es menos eficiente.
Entonces, me ponía a pensar yo, basándome en estos dos conceptos, como nuestro devocional, como ese alimento espiritual que nos debemos alimentar cada día, es el que renueva nuestras fuerzas durante la carrera. ¿Qué representa esa reserva de grasas? Es lo que ya hemos adquirido, es lo que ya conocemos, es lo que está en nuestra mente, es lo que está en nuestro corazón, es esa palabra de fe que hay dentro nuestro. Pero es tan necesario y tan importante, y el más importante, el alimento diario y fresco. No podemos vivir de reservas, no podemos vivir del pasado, no podemos vivir, oh, qué lindo asado que comimos ayer y hoy no alcanza. Y mañana, comiste ayer, acordate. No, necesitamos ese alimento diario hoy también. Porque el de ayer tiene ya poco valor energético, ya sirve poco. Te puede ayudar como para avanzar un poquitito, como para sumar fuerzas para volver a adquirir un alimento. Pero no te va a dar las fuerzas necesarias para terminar todo. En este cambio de energía, en este cambio de combustible, esos kilómetros que vas a recorrer hasta que se haga, podríamos decir, el pase a gas, ¿vieron? Vas a correr con pocas fuerzas. Y allí sí aparece un muro emocional. Allí es cuando ese muro psicológico y mental aparece. Es allí donde dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué me metí? ¿Quién me inscribió? ¿Quién me metió en este camino, en esta carrera? ¿Quién fue? La verdad no sirvo para esto. Antes decían, yo no tengo pasta. No voy a poder. Y aparecen todos los no. No puedo, no sé, no quiero, no tengo. Los para qué. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué quiero hacer esta carrera? ¿Para qué quiero terminar si así estoy bárbaro? Mira esa sombra que hay acá, prefiero quedarme a tomar un poco de agua. Prefiero quedarme a descansar antes de continuar la carrera. No sé, estoy anhelando un sándwich de milanesa antes de estas barras energéticas que me dan. Y es allí donde comienzas esa confusión y ese muro en tu cabeza que te dice no puedes y para qué continúas. Y aparece hasta la opción de abandonar. Cuando el cuerpo no alcanza a hacer ese cambio de energía, lo habrán visto. Como casi llegando al final de la carrera, los cuerpos parecen desarticulados, sin nada de fuerza, se caen antes de llegar, parecen zombies caminando todo así. Lo vieron casi al final de una carrera algunos. No encontró nada de energía. Y comienzan las neuronas a no obedecer a nada. Su cuerpo no obedece el mandato que le dice corre, pero el cuerpo no puede. Porque falta ese alimento, ese glucógeno que está allí en su hígado, en sus músculos, y ni siquiera ya no está en sus reservas. Ahora tienen que prepararse estos maratonistas. ¿Cómo evitar chocarse con el muro? Que no les suceda esto. Entonces, llegar a ese muro o chocarse con ese muro, hay dos cosas que deben hacer para no llegar. Entonces, o dos cosas que hacen que choquen con ese muro. Número uno, una mala estrategia de alimentación e hidratación. Si tú tienes una mala estrategia para alimentarte, y nuevamente quiero ir a la palabra de Dios,
que es nuestro alimento. Y allí, nuevamente me acuerdo de las palabras que Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca. Y vemos que con la boca nos alimentamos y con la boca proclamamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Todo el tiempo de la carrera debes alimentarte de él, porque él va a ser tu fuente de energía, donde Jesús es esa fuente de agua viva también. Amén. Vamos entendiendo aquí el alimento que necesitamos cada día para no chocarnos con ese muro, para no desvanecer, para no caernos. Necesitamos esa alimentación antes de la carrera y durante la carrera. Es muy importante. No puedes decir: no, yo ya he comido, ahora le presento estos 40, 50 kilómetros con toda la fuerza. No vas a llegar. Básicamente, lo que determina el éxito es esta alimentación, y aún durante la carrera. El cuerpo dice que necesita entre 30 y 40 gramos de carbohidrato aproximadamente cada hora. Entonces, cada tiempo determinado ellos necesitan alimentarse. No es que no, antes de salir comí, ya está todo bien. No, necesitan alimentarse. Te guste o no te guste, necesitan hacerlo para que ese glucógeno o ese azúcar no baje. Ahora, número 2, ¿cómo es que llegan a chocarse con ese muro? Cuando hay una mala estrategia de carrera. Por ejemplo, si no trazaron una estrategia o no cumplieron la que habían trazado. ¿Y cómo te estás preparando para la carrera? No sé, lo que salga, ya vemos. Ahí cuando empecemos la carrera vemos las dificultades que va a haber, cuando tendrías que haber visto el clima, tu vestimenta, tu calzado, quizás la cantidad de corredores, tantas otras cosas que tendrías que haber planeado, si ibas a comenzar con una velocidad moderada o en qué momento acelerar. Todo eso se llama estrategia. Y de pronto quizás la hiciste, pero al momento de la carrera no la cumpliste. Te vas a chocar con ese muro. Entonces, estás en la carrera y saliste rápido. Sentís que tenés toda la fuerza, me como el mundo. Nadie me va a poder parar. Y llegaste a la mitad de la carrera y estás fundido y no hay ni comida, ni hidratación, ni nada que pueda ayudarte, porque no cumpliste con el plan determinado. No te puedes salir de la estrategia de carrera. Tampoco puedes no tener una. Planificación tiene que ser coherente con el ritmo de tu entrenamiento. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? Todo esto lo dicen los maratonistas. Para no toparte con el muro, entonces tienes que tener una estrategia de carrera y una alimentación correcta antes y durante la carrera. Los hijos de Dios tenemos que ver la vida como una carrera. Esta vida cristiana inevitablemente es una carrera. Estamos cada día debemos alimentarnos, debemos llevar esa guía, debemos obedecer los mandamientos de Dios. Sabemos que no estamos solos, tenemos una guía. El Señor nos dice en Deuteronomio 31:8, en la Nueva Traducción Viviente: no temas ni te desalientes, no temas, fuerza. He visto una película donde, justo ahora me estoy acordando, donde la chica corría con unos auriculares escuchando un audio del padre que le decía: en este momento vas a subir una colina, vas a bajar, allí debes pasar uno, estás pasando otro. ¿Y cómo escuchar esa voz de la guía? En ese caso era del padre,
pero de la guía de Dios va a ayudar a que continúes y que termines la carrera. Amén. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Amén. Él está allí todo el tiempo contigo, casi corriendo junto contigo. El Señor nos acompaña, va delante de nosotros. Él es nuestra fortaleza en todo momento y podemos confiar en Él. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victorioso. Amén, ¿lo crees? Amén. Pero quizás en esta carrera te has cansado. Tus fuerzas se agotaron. Ya estás desanimado. Perdiste el gusto, como se dice. Perdiste el sentido, te ganaron las voces de tus enemigos. Pero quiero decirte que no es una opción detenerte. Falta mucho todavía. La carrera continúa y debes seguir. Todavía no llegaste. Todavía no es el fin. Debes retomar fuerzas. La única opción es hacia adelante. ¿Y cómo hacemos para retomar fuerzas? ¿Y cómo hacemos para en el medio de la carrera, o podríamos decir casi al final también, sumar nuevas fuerzas? Quiero mostrarles otra imagen. El salmista David en el Salmo 92:10 decía él: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. David había sido ungido varias veces ya. Entendía y conocía perfectamente este animal, el del cual él estaba hablando. Además, ya había sido ungido delante de su familia, ya había sido ungido delante de Israel, ya había sido ungido como rey de Israel. Él sabía muy bien lo que era esa unción fresca y lo que quería para siempre y lo que quería cada día en su vida. Hoy representa esa unción, el aceite fresco del Espíritu Santo, y esa cobertura y esa fuerza y esa sabiduría. Quiero hablarle acerca de ese búfalo. Quizás algunos conocen, otros no. El búfalo es un animal que mientras más cansado se encuentra, no estoy diciendo que cuando está descansado, cuanto más cansado se encuentra, más fuerzas tiene y sigue adelante con vigor. ¿Cómo hace? Las fuerzas que Dios quiere darnos en medio del dolor, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles. Y David tenía esto en mente. Y él pedía a Dios: dame fuerzas como las del búfalo. Esas son las fuerzas que necesito, Señor. Y esas son las fuerzas que Dios te da en la dificultad. El búfalo es un animal de una capacidad extraordinaria. El búfalo saca fuerzas cuando se siente acorralado. ¿Sabe lo que hace? Su mejor energía se despliega cuando él está en problemas. El enemigo número uno del búfalo es el león, el rey de la selva, el que más fuerza tiene, el que es más temeroso. Pero, ¿sabe? No puede vencer el león al búfalo. Es el único que puede darle pelea al león. Y además tiene mucha fuerza.
Este búfalo, cuando se encuentra enfrente de sus enemigos, ¿sabe lo que hace? Casi como un cobarde, comienza a retirarse. Pero es una estrategia para ganar tiempo y no se está retirando de ninguna manera. Lo que está haciendo en ese momento es apartándose y permitiendo que el aceite que tiene en su lomo se caliente. Cuando ese aceite que tiene en su lomo comienza a derretirse, produce una capa de aceite sobre su vida, es unción fresca sobre su cuerpo. Ahora, y lo lubrica completamente. Cuando el león lo ataca, no le puede hacer nada porque resbala. No tiene chance de hacerle algo. Es como estar peleando con una bolsa de jabón. No sé. No le puede hacer nada y tiene que retirarse. No lo puede vencer. Porque cuando lo quiere agarrar, resbala. Imagínate haciendo así casi caricias. Y mucho podemos aprender de ahí. Esta misma apartarnos, ¿sabe qué significa? Cuando Jesús decía, y tú entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Vemos cómo Jesús también se apartaba y oraba. Y oraba, y era el Espíritu Santo que ungía su vida, dándole nuevas fuerzas, permitiendo enseñarle y mostrarle aún lo que debía hacer cada día para poder enfrentar el enemigo. Amén. ¿Sabes que el búfalo, si no encuentra comida, puede recorrer kilómetros nadando? ¿Cómo? Un animal que va entre 300 kilos y 700 kilos, que no tiene aletas, que tiene pezuñas, nada. Puede ir nadando en búsqueda de su alimento. Es un animal que no mide riesgos hasta encontrar el alimento que necesita. Va a hacer cualquier cosa. Tiene una fuerza descomunal. ¿Sabes que es capaz de cargar casi el doble de su peso? Imagina, si tiene como 700 kilos, puede cargar casi 1,5 toneladas encima suyo y la lleva, la arrastra. ¿Cómo haces para tener las fuerzas? ¿Quién te las da? Dios. ¿Cómo haces para avanzar en medio de la dificultad? Es Dios quien te da las fuerzas. ¿Sabe que a pesar de este tamaño monstruoso que tiene y esa fuerza y esa potencia aplastante, es capaz de correr a casi 60 kilómetros por hora? Una mole así corriendo, 60 kilómetros por hora. En la base de su cabeza tiene unos cuernos, y quizás alguna vez lo vieron, parece que tiene un peinadito al medio así, y los cuernos allí se levantan. ¿Sabe que son anchos y lisos? Se encuentran en el medio de su frente y forman un casco duro en su cabeza que ni siquiera las balas pueden penetrar. Mira lo que es este animal. Protege sus cabezas. También es protegido de las garras y de los dientes de otros animales. Y acá me acordaba del yelmo de la salvación. ¿Qué es este yelmo de la salvación? Satanás, ¿sabes? Es un enemigo que siempre va a tirar dardo contra nuestras vidas. Y ¿sabes? Lo peor que nos puede pasar es que perdamos la fe. Entonces él quiere traer duda, temor de que
dudemos de Dios, dudemos de la salvación que Jesús nos da. El yelmo protege nuestras mentes de poner en duda la obra salvadora de Dios. Y cuando Él logra poner en duda esa obra salvadora de Dios, afecta nuestras vidas. Amén. Es impresionante lo que es este animal, que hasta podríamos decir que tiene su propio chaleco antibalas. Todo creyente requiere fuerzas para poder seguir en ese camino de la fe. Quiero mostrarte otra cualidad del búfalo. ¿Sabes que el búfalo tiene doble tracción? ¿Cómo sucede esto? Cuando el camino está sucio, empinado, lleno de barro, resbaladizo, difícil el tránsito. Es allí cuando el búfalo activa esa doble tracción. Aún llevando gran peso sobre su lomo, ¿no? No es que deja el peso y ahora dice, que se arregle. No, él llevando su peso, ese peso. ¿Cuál es la doble tracción del búfalo? Consiste en doblar sus rodillas. ¿Sabe que el búfalo, allí cuando necesita esa doble tracción, dobla las rodillas de sus patas delanteras? Y allí se pone de rodillas y empieza a subir, a subir. No sé, quizás se detiene por un momento, pero sigue subiendo. Vuelve a ponerse de rodillas y sube y sube. Se detiene por un momento, vuelve a ponerse de rodillas y sigue subiendo. Cada vez con más fuerza, más rápido, hasta llegar a la cima. No se detuvo. La verdadera fuerza del búfalo está en ponerse de rodillas. Solo así el búfalo puede llevar toneladas en sus lomos hasta llegar a la cima. Así que cuando el camino se te ponga cuesta arriba, empinado, sucio, resbaladizo, lleno de barro, muchas dificultades, lleno de problemas, cuando las fuerzas se acaben, cuando el enemigo aceche, aun cuando venga la duda, usa la doble tracción. El Salmo 92:10 dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Cada vez que nos ponemos de rodillas, nos volvemos más fuertes, más rápidos. Pero ¿cómo puede ser que te vuelves más rápido de rodilla? Es allí donde sigues avanzando, es allí donde recobras fuerzas, es allí donde encuentras la fuerza necesaria para continuar. Solo así podemos llegar a la cima. Y esto determina tu carrera. Después de la debilidad viene la fortaleza. Y con esa fortaleza, ¿sabes qué viene? Viene el aceite fresco, la unción del Espíritu Santo, que la necesitas para continuar, la necesitas cada día. Entonces, dobla tus rodillas, obedece el plan que Dios ha marcado para tu vida. Dios ha marcado un plan para tu vida. Aliméntate de su palabra. Refrigérate con esa presencia del Señor y del Espíritu Santo. Ora, clama, gime, y Jesucristo te dará las fuerzas
y la potencia y el vigor para continuar y terminar la carrera. Amén. Quiero darte un consejito más. Filipenses 3:12 dice allí: no que ya lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, me encuentro ahí, sino que prosigo para ver si logro asir para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres darle un fuerte aplauso al Señor? Sí, claro, sí es Él quien te da las fuerzas. Dios quiere ungirnos con aceite fresco cada día. Quiere mantener una relación personal con nosotros. Él renueva nuestras fuerzas, nos llena de misericordia cada mañana. Es Dios tus fuerzas, son tus rodillas las que deben doblarse, y así continúas avanzando. No te detienes. No te detengas a distraerte con lo que hay a tu alrededor, porque es Dios quien está contigo. Quiero que te pongas de pie. Y quizás hoy necesitas de esas fuerzas. Quizás hoy necesitas que el Señor renueve tus fuerzas y te dé esas fuerzas como la del búfalo. Y esa unción cuando se siente atacado. Y vamos a pedirle al Señor que Él sea nuestra ayuda. Vamos a pedirle que Él renueve nuestras fuerzas. Vamos a pedirle que sea su Espíritu Santo ungiendo nuestras vidas. Puedes levantar tus manos y quizás hoy te encuentras en dificultad. Tus fuerzas se han acabado. Clama a Él. Clama a Él. Clama a Él. Él escucha tu oración. Él sabe tu condición. Él sabe lo que necesitas. Te va a dar las fuerzas para seguir. Señor, venimos delante de ti porque somos necesitados. Señor, venimos delante de ti porque aún hasta nuestro plan de carrera se ha acabado. Señor, esa energía que necesitábamos se fue. Señor, pero venimos porque necesitamos esas fuerzas para seguir. Necesitamos las fuerzas para continuar avanzando, para continuar en la carrera, para seguir avanzando. Señor, renueva las fuerzas de aquellos que se han cansado. Señor, aunque sus rodillas puedan ser dobladas cada día para en esos momentos difíciles continuar y continuar y continuar hasta llegar a la cima, hasta llegar al final. Señor, te ruego una unción de tu Espíritu Santo. Señor, para dar sabiduría, para dar sagacidad. Señor, para saber cómo defendernos y cómo obedecer. Señor, es tu Espíritu Santo que está con nosotros y gracias te doy porque cuando lo buscamos, Él está allí. Y nunca nos deja, nunca nos desampara. Señor, renueva las fuerzas de aquellos que se le han acabado. Señor, aquellos que transitan por una enfermedad, aquellos que transitan por momentos difíciles, por momentos oscuros, resbaladizos, quizás hasta por lugares tenebrosos, tú estás en medio. Señor, eres tú quien camina junto a nosotros, eres tú quien nos das las fuerzas. Esa fuerza para seguir y no detenernos nunca.
Señor, gracias, gracias porque tú vas con nosotros, porque tú estás en medio nuestro, porque esa columna separa nuestras vidas del enemigo y nada nos dañará. Tú eres el que estás con nosotros y a ti te damos gloria, a ti te damos gracia. Renueva las fuerzas de aquellos que se han cansado. Unge con aceite fresco nuestras vidas. Señor, seas tú exaltado siempre. Y sabemos que contigo somos más que vencedores. Sabemos que contigo nada nos va a dañar. Sabemos que tú estás. Y seas tú exaltado en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Créelo cada día. Amén. Confía en el Señor, clama a Él y busca, y Él renovará tus fuerzas todos los días.